Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el inicio del trimestre número 2 en el estudio de la Biblia para las lecciones de la escuela sabática. La lección número 1 del tema general del gran conflicto es Guerra detrás de todas las guerras y es programado para el sábado 6 de abril. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 7 y 8. Todos sabemos que vivimos en un mundo caído e imperfecto y tratamos de justificar este escenario caótico y desolador que sufrimos a lo largo de las edades buscando responsables y típicamente culpamos a Dios. Las preguntas inquietantes que surgen son: si Dios es tan bueno y el libro de Génesis dice que toda la creación era buena en gran manera, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo pudo un Dios de amor permitir tanta maldad? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Al explorar durante este trimestre el conflicto milenario entre el bien y el mal, partiremos del estudio de Apocalipsis 12 del 7 al 12. Ahí se describe que el drama comenzó con la rebelión de Lucifer en el cielo. Y tal como dice Génesis, la creación del universo y de nuestro planeta Tierra fue hecha buena en gran manera. Génesis 1:31. Lo que no podemos explicar es cómo surge el mal en un ser creado como sello de la perfección y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Lucifer fue creado sin ninguna inclinación al mal, pero llegado el momento, se halló en él la maldad. Ezequiel 28:15. En la Biblia se le llama esto el misterio de la iniquidad. Segunda Tesalonicenses 2:7. Lucifer se convierte entonces en Satanás y se constituye el primer transgresor de la ley de Dios. El diablo peca desde el principio. Primera de Juan 3:8. Y pecado es la infracción de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Es admirable el amor y paciencia de Dios al enfrentar desde el inicio este conflicto, ya que por naturaleza Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Ama al ser humano con amor eterno y le ha prolongado su misericordia. Jeremías 31:3. Y la mayor manifestación de ese amor la dio llegando al punto de entregar a su Hijo unigénito para que diera su vida santa y obediente en sustitución de la vida de la humanidad muerta en delitos y pecados, para dar esperanza de salvación y de vida eterna. Juan 3:16, Efesios 2:1 y 5. Uno de los principios eternos e inmutables es que el amor nunca puede ser forzado, ni coaccionado, ni legislado, y que todos los seres creados por Dios fueron dotados de libre elección para decidir si responderían con lealtad y obediencia al amor de Dios, o se unirían a Satanás en su rebelión contra el gobierno de Dios. El amor se despierta únicamente por el amor. El deseo de toda la gente es página 13. Dios ha ganado la lealtad de sus hijos con amor y la verdadera felicidad de ellos es el fruto del amor. Dios demuestra al universo que siempre ha obrado para el bienestar de sus criaturas y la garantía de que al final del conflicto el pecado nunca volverá a surgir en el universo quedó confirmada en la cruz del Calvario. En el desarrollo del estudio consideraremos temas importantes en este conflicto. 1. El conflicto cósmico entre el bien y el mal que se originó en el cielo perfecto, en la rebelión de Lucifer y los ángeles aliados. 2. El conflicto cósmico que se traslada a la tierra en la caída de Adán y el resultado final sería la muerte eterna, si se mantiene esa rebelión en la humanidad. 3. El ministerio terrenal y celestial de Jesús, que pondrá fin al conflicto cósmico entre el bien y el mal y traerá como resultado la plena restauración de todas las cosas y la garantía de que el pecado nunca volverá a brotar jamás en el universo. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el conflicto cósmico entre el bien y el mal que se originó en un cielo perfecto en la rebelión de Lucifer y sus ángeles aliados. Seguimos con la lectura de Apocalipsis 12 del 7 al 12. Vimos cómo la rebelión de Lucifer no fue únicamente ideológica.
Él dio inicio a un proceso misterioso que comenzó a extenderse a una tercera parte de los ángeles, que ante ese momento habían sido leales a Dios, pero que se unieron a Él en su lucha contra el gobierno divino en el cielo. Apocalipsis 12, 3 y 4. A pesar de las múltiples opciones de Dios para enfrentar este conflicto, no decidió la inmediata destrucción de los rebeldes, sino su expulsión. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se menciona con claridad que fue lanzado a la tierra. Y en el versículo número 12, los cielos cantan de alegría por la expulsión de Lucifer y sus rebeldes aliados, pero dan un ay sobre los moradores de la tierra. Porque la rebelión de Lucifer no solo manchó el universo y alteró su armonía original, sino que se extendió a la tierra y se convirtió en un problema cósmico que pudo haberse extendido a todos los mundos. La tierra es ahora el escenario de este drama y somos el espectáculo de todos los seres creados que permanecen leales a Dios y siguen paso a paso este conflicto hasta sus consecuencias finales. La Biblia de las Américas traduce 1 Corintios 4:9 así: porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Hay dos ejércitos en pugna. Cada uno de ellos tiene un líder. Miguel, uno de los nombres asignados a Jesús en el cielo, es el que dirige el ejército leal a Dios. Y Satanás, el rebelde, el que dirige el ejército en rebelión contra Dios. La Biblia también en este pasaje de Apocalipsis 12 del 7 al 12 describe que Jesús derrotó a Satanás en el cielo y que posteriormente lo derrotó también en la tierra, en la cruz del Calvario. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Otro aspecto importante que se aclara en el contexto de toda la Biblia es que Dios creó a Lucifer como ángel perfecto, sello de perfección y hermosura. Ezequiel 28, 12 al 15. Su perfección incluye la libertad de elección, un principio fundamental del gobierno divino, que funciona por amor y no por coerción. El pecado se originó en Lucifer en el cielo mismo. Primera de Juan 3:8. El diablo peca desde el principio. No hay explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se rebelara contra su creador. Lucifer deseaba la adoración que únicamente le pertenece al creador. No olvidemos también que un principio de la verdadera adoración es la distinción entre el creador y la criatura, y se rinde al creador y no a los seres creados. Romanos 1:25. Satanás estaba promoviendo un culto y una adoración falsas. Estaba cambiando la verdad por la mentira, y por eso se constituye en el padre de la mentira. Juan 8:44. E inevitablemente se constituyó también en el primer transgresor de la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4 y 8. Su rebelión no fue una causa imputable a Dios. El telón se abre en Isaías 14 del 12 al 14, cuando se revelan los propósitos y aspiraciones de Lucifer. Él pretendía usurpar el trono de Dios, codiciando todo lo que a Dios le pertenece, sus dominios universales, su gobierno, pero no queriendo poseer su carácter. El orgullo de Satanás madura en abierta rebelión contra Dios, acusándolo de ser injusto. Apocalipsis 12:9 se le aplican los nombres de diablo y de Satanás. La palabra diablo proviene del griego diabolos, que representa a un acusador, difamador y calumniador. Está compuesta de dia, un prefijo que significa a través de, y balein, que se representa arrojar o tirar mentiras, prejuicios y otros males. Pero el término Satán proviene del hebreo, que quiere decir enemigo y adversario de Dios. Tampoco somos capaces de cuantificar el número exacto de los ángeles que se unen en rebelión con él, contra Dios, pero fue una cantidad suficiente como para lanzar una ofensiva contra el gobierno de Dios.
y el conflicto fue lo suficientemente físico como para que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a la tierra. Apocalipsis 12, 8 y 9. Y así como cada ángel tuvo la oportunidad de decidir en favor o en contra de Cristo, ahora el conflicto trasladado a la tierra nos impele a nosotros la decisión en favor o en contra de Jesús. Y cada decisión y acción que hagamos nos alinea con el ejército de nuestra aprobación, sea el de Cristo o el de Satanás. El pretender de que somos neutrales es una premisa engañosa de Satanás. El creer que no somos ni tan buenos ni tan malos es otro artificio de sus engaños. Los siguientes versículos apelan a nuestra conciencia sobre las implicaciones de tener libre albedrío y decidir y obrar en favor o en contra de Dios. Génesis 2, 15 al 17, Éxodo 32, 26, Josué 24, 15, Primero de Reyes 18, 20, 21 y Apocalipsis 22, 17. Cristo en el Sermón del Monte aclaró: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. A diferencia de la creación animal, es nuestro privilegio y nuestra capacidad de tomar decisiones morales y vivir según los principios espirituales eternos, respondiendo correctamente ante el amor de Dios, obedeciendo sus mandamientos, o en su defecto, alinearnos con el enemigo de Dios y de nuestras almas. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Continuamos con el conflicto cósmico. Se traslada a la tierra con la caída de Adán y Eva, y el resultado final de la rebelión contra Dios sería la muerte eterna. Seguimos con el párrafo de Apocalipsis 12 del 7 al 12. Ya vimos la introducción del conflicto en Lucifer, en el cielo puro, y cómo se trasladó a la tierra después de su expulsión a la tierra. Satanás fue expulsado y los seres celestiales lanzaron un ay sobre nosotros porque ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Usando el contexto general de toda la escritura, encontramos en Job 38, del 4 al 7, que cuando Dios decide crear el planeta Tierra, ya existían otros mundos, y ellos alabaron a Dios cuando creó la tierra. Esto también lo aclara Jesús en la parábola de las 100 ovejas, Lucas 15, porque para redimirnos tuvo que dejar el cielo y los mundos no caídos, para venir a rescatar a la oveja perdida, nuestro mundo creado, cuando la rebelión de Lucifer ya estaba en proceso de desarrollo. La Biblia enfatiza que cuando Dios terminó la creación de nuestro planeta, contempló que lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Así que la tierra era perfecta, ninguna mancha de pecado se veía en ningún lugar. Y Dios creó también a Adán y Eva con el privilegio de la libre elección, dado a todos los seres creados hasta la fecha. Dios no tiene ni autómatas en el cielo ni autómatas en la tierra, pero se reservó el derecho soberano de poner en la tierra una prueba de lealtad al hombre. Plantó en medio del huerto del Edén el árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dio la orden: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Ellos pudieron elegir y decidir ser leales o desobedecer. Pero Génesis capítulo 3 relata que Satanás se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal, y cuando Eva se aparta de Adán y se dirige al árbol prohibido, Satanás le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él coman, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal, y seréis como dioses. Génesis 3, 4 y 5. Satanás, como padre de la mentira, Juan 8:44, planteó a Eva que ese árbol tenía propiedades especiales que Dios no les había explicado, y que si ellos comían entrarían en un plano nuevo de existencia, serían superiores a la existencia que poseían, con experiencias paranormales, emociones y sensaciones totalmente nuevas. Serían como dioses, y lamentablemente Eva aceptó sus mentiras. Creyó que Dios les ocultó las propiedades especiales del árbol y les prohibió su acceso.
a la condición exaltada. Pablo en 1 Timoteo 2:14 explica que Eva fue engañada por Satanás e incurrió en la transgresión de la ley. 2 Corintios 11:3 dice que Satanás extravió sus sentidos. Génesis 3:6 dice que la Eva incurrió en la transgresión de la ley, primero codiciando el fruto del árbol prohibido, luego hurtando el fruto que era prohibido, tomando de él, y finalmente comiendo de él sabiendo que Dios había dicho que si comían de él morirían. Así traspasó la ley de Dios por lo menos en 3 mandamientos: no codiciarás, no hurtarás y no matarás. La definición bíblica de pecado es la transgresión de la ley. 1 Juan 3:4. Ella luego dio a comer también a su marido Adán del fruto prohibido, el cual comió de igual que ella. Solo había una diferencia entre Adán y Eva. Eva fue engañada y cayó en transgresión, pero Adán pecó voluntariamente. Isaías 43:27 dice: tu primer padre pecó. Y Pablo lo confirma en Romanos 5:12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las consecuencias no se dejaron esperar. Adán y Eva abrieron una puerta que Dios quiso mantener cerrada para siempre, la puerta del pecado. Sus consecuencias de sufrimiento, angustia, enfermedad y muerte se dejaron sentir. Lo que perdieron ellos en el Edén lo ha perdido también toda la humanidad. Ellos perdieron el manto de gloria que los cubría. Génesis 3:7, Salmo 104:2. Perdieron el acceso al árbol de la vida. Génesis 3:24. Y fueron expulsados del Edén. Génesis 3:23. Pablo lo confirma diciendo: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Tener derecho al árbol de la vida nuevamente es un privilegio de los redimidos por la sangre de Cristo. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Y bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Algunos interpretan, tratando de justificar a Adán y Eva, planteando que ellos vivían en la dispensación de la inocencia, ignorando la voluntad de Dios, y afirman que en Génesis 3 en ningún lugar se menciona la palabra pecado. Pero deliberadamente omiten que sí aparece en Génesis 4:7, cuando Dios advierte a Caín acerca de la tentación de matar a Abel y que podía rechazarla porque el pecado está a las puertas. Pero Caín decide matar a su hermano. 1 Juan 3:12. El profeta Oseas capítulo 6 verso 7 aclara: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Esto indica de que ellos conocieron el pacto sempiterno de Dios, que son los 10 mandamientos, como lo dice Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os ordenó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que Adán no era ningún ignorante, conoció la ley de Dios, la transgredió y pecó. El pecado no se limita solo al sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte como consecuencias directas. Trae consigo la culpa, la ansiedad y la muerte eternas. Eclesiastés 7:29, Isaías 1:12, Ezequiel 18:4 y 20, Romanos 6:23. También el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 2 advierte: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de Dios, que es la fuente de la vida, y si no buscamos en Dios la solución al problema del pecado, esta separación se volverá eterna. A esto la Biblia lo llama muerte eterna, la muerte segunda de la que no habrá resurrección. Romanos 6:23, Apocalipsis 20:14-15. Pero damos gracias a Dios y gloria a su nombre, porque no nos abandonó ni a Adán ni a Eva ni a nosotros en la desgracia. A ellos les promete primero el plan de salvación, Génesis 3:15, pactado desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio, la primera promesa de salvación, y presenta a Jesús como la simiente bendita de Gálatas 3:17, que libertaría a la humanidad de la esclavitud del pecado, de Satanás y de la muerte. Él sería el sustituto que moriría en nuestro lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29 y 3:16.
Con su muerte en la cruz daría a la serpiente antigua, el diablo y Satanás un golpe mortal en la cabeza, y Satanás únicamente le heriría el carcañar. Y antes de expulsarlos del Edén, Dios le dio a Adán y Eva la promesa de salvación. Y luego, expulsados del Edén, en cada sábado que guardaran en la tierra, recordarían a Dios como su creador y a su Hijo amado como su redentor, que vendría al mundo para darles la salvación, la vida eterna y la restauración. Juan 8, 34 y 36. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Y su misión se cumplió por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Continuamos con el ministerio terrenal y celestial de Cristo, que pone fin al conflicto cósmico entre el bien y el mal y trae como resultado la restauración de todas las cosas y la garantía de que el pecado nunca volverá a brotar en el universo. El Señor pronunció la promesa del protoevangelio de Génesis 3:15. Lo hizo mirando directamente a Satanás, cuando dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Aunque muchos piensan que Adán y Eva no tenían clara lo que Dios les prometió, las evidencias indicaban de que ellos sí sabían que eran esclavos del pecado. Juan 8:44. Que ellos le habían entregado sus vidas y la administración del planeta a Satanás. Lucas 4:6, Romanos 6:16, segunda de Pedro 2:19. Sabían que eran esclavos del diablo, porque el que es vencido por alguno se vuelve esclavo del que le venció. Así que las promesas de Génesis 3:15 eran de liberación por medio de Jesús. Gálatas 3:16. Tenían la esperanza que al finalizar este conflicto recuperarían lo perdido por el pecado. Jesús, el Hijo de Dios, se introduciría en el mundo, nacido de mujer, Gálatas 4:4, para hacer la redención de la humanidad posible. Romanos 3:24. A pesar de toda la crueldad con que Satanás se lanza contra Jesús, a la vista profética de Dios solo pudo herir su talón, pero Jesús le asestó un golpe mortal en la cabeza. El golpe aplastaría la cabeza de la serpiente y la puerta del sufrimiento y de la muerte que Adán y Eva abrieron, es decir, la del pecado, se cerrará muy pronto para siempre. La puesta en marcha del plan de la salvación indicaba implicaciones tales como la encarnación de Cristo. Él gustaría carne y sangre como nosotros, Hebreos 2:14. Añadiría a la divinidad su humanidad, Juan 1:1 y 14. Descendería a una posición inferior a la de los ángeles, Hebreos 2:9, Salmo 8:4 y 5. Satanás lanzaría contra él una avalancha, la que Pablo comenta diciendo: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3. El profeta Isaías en el 53, verso 5 dice que el castigo necesario para darnos la reconciliación y la paz con Dios y la ira de Dios cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Pablo no solo ve que la justicia de Dios que demanda la muerte del culpable cayó sobre el inocente Jesús, sino que él dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Y para redimirnos de la maldición de la ley, fue hecho por nosotros maldición. Maldito el que fuere colgado en un madero. Gálatas 3:13. El sacrificio de Cristo en la cruz debe de ser suficiente prueba de amor, aun cuando los problemas minúsculos de esta vida nos hagan dudar. Jesús murió cuando todos éramos culpables y no merecíamos la gracia. Romanos 5:8. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1 y 5. Cuando te agobia la duda, mira a Jesús coronado de espinas en una cruz, herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, sus manos y pies clavados, derramando su vida y su sangre hasta la muerte, y diciéndote: te amo y no quiero estar en el cielo sin ti. Si tú has pecado, si te has vendido en manos de tu enemigo, si por ti mismo no eres digno de la salvación ni de la vida eterna, Él ha pagado el rescate para recuperarte.
Él experimentó la angustia, la decepción y el dolor. Estuvo sujeto a las mismas tentaciones y venció el pecado, a Satanás, a los principados y potestades del infierno. Hebreos 2:14, 4:15, Colosenses 2:15. Sufrió de un modo que ninguno de nosotros pudo experimentar jamás. Isaías 53 del 1 al 5. Y lo hizo por amor. Juan 3:16. Qué poderosa razón para tener esperanza. Jesús no solo muere por nosotros, sino que resucita victorioso, asciende al cielo y se entroniza como ministro del santuario celestial para darnos eterna redención. Hebreos 9:11. Hebreos 7:25. Hebreos 4:14 al 16. Y viene por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Él es nuestro abogado, defensor y juez justo. Él defenderá el caso de aquellos que han entregado su vida a su protección y luego vendrá para salvarlos. Y los que anhelan más ardientemente Jesús es que ellos, los salvos, estén con Él para siempre. Juan 17 del 24 al 26. Ya sea en la casa de su Padre en su segunda venida y por toda la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y por ese supremo sacrificio que Él dio al entregar su vida inocente en el Calvario, Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor de todo el universo, para gloria del Padre. Y para que todos al unísono digan en el cielo, digno, digno es el Cordero. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El pecado es algo misterioso e inexplicable. No hay razón para su existencia. Intentar explicarlo sería tratar de encontrar una razón para justificar su aparición. El pecado comenzó en un universo perfecto, lo cual lo hace inexcusable y lo muestra en toda su pecaminosidad. La razón de su origen y desarrollo nunca fue explicada ni lo será, aún en el gran día cuando el juez se siente y los libros sean abiertos. Será evidente para todos que no existe ni ha existido una causa razón por la aparición del pecado. En la condenación final de Satanás y sus ángeles y de todos los hombres que se han identificado con él como transgresores de la ley de Dios, toda boca se mantendrá cerrada. Cuando se les pregunte a las huestes en rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, ¿por qué han quebrantado la ley de Dios? Se mantendrán silenciosos. No existirá respuesta para dar, ni excusa que ofrecer que tenga algún valor o evidencia. Señales de los tiempos del 28 de abril de 1890. La verdad acerca de los ángeles 299. La enseñanza de esta parábola del trigo y la cizaña queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador, y cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla, productora de amargos frutos de pecado y dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que desarrollara plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario, antes de permitir que alguno fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno. Palabras de vida del Gran Maestro, página 51. La gran obra de la redención solo podría llevarse a cabo si el Redentor ocupaba el lugar de Adán caído. Con los pecados del mundo puestos sobre él iría sobre la tierra donde Adán tropezó. Soportaría una prueba infinitamente más severa que la que Adán no pudo soportar. Él vencería por causa del hombre y conquistaría al tentador para que por medio de su obediencia, su pureza de carácter y su firme integridad, su justicia pudiera ser imputada al hombre, para que por medio de su nombre el hombre pudiera ofrendar. En el plan de la redención debe de haber derramamiento de sangre, porque la muerte debía de venir como consecuencia del pecado del hombre.
Los animales para las ofrendas sacrificiales prefiguraron a Cristo. En la víctima muerta el hombre había de ver el cumplimiento del momento de la palabra de Dios. Ciertamente morirás, y el flujo de la sangre de las víctimas también significaría una expiación. No había virtud alguna en la sangre de los animales, pero el derramamiento de ellos era para señalar a un Redentor que un día vendría al mundo y moriría por los pecados de los hombres, y así Cristo vindicaría plenamente la ley de su Padre. Confrontación, página 18 y 22. Mediante Cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por Jesús, en virtud del cual el pecador es perdonado y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que creen en Cristo, que es el sacrificio expiatorio, pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante los méritos de Cristo se abrió la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme como su hijo, y yo puedo tener el derecho a él, y puedo regocijarme en él como en mi Padre amante. Fe y Obras 96. Les deseo un feliz sábado en la infinita presencia del Señor.